¿Qué tal? Damos inicio al debate en Razón de Estado. Hoy, como no puede ser de otra forma, vamos a hablar de los 77 años que se cumplen ahora de la denominada Revolución del 20 de octubre de 1944 en Guatemala. Doy la bienvenida a esta discusión a Alejandra Martínez. Ella es la directora de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo. Y también desde Nueva York nos acompaña Javier Calderón. Él es historiador y escritor. Ambos bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en este debate. Voy a empezar a hacer una pregunta común a ambos, ¿no? Porque me gustaría como conocer las impresiones de ustedes, que son los expertos, de lo que significa hoy, visto hacia atrás, lo que, digamos, la revolución del 44, ¿no? Porque obviamente es uno de los periodos probablemente más comentados de la historia guatemalteca. Me gusta mucho cómo lo titula Jorge Luján Muñoz, ¿no? Mito y frustración, ¿no? Porque es una época también llena de mitos, de idealizaciones, pero al mismo tiempo también de muchas frustraciones. Entonces, Ale, empiezo contigo. ¿Qué significó aquel suceso del 20 de octubre del 44 para la historia de Guatemala? Bueno, yo diría por empezar que es la articulación de Guatemala a una democracia moderna, o al menos el intento de articulación del proyecto nacional guatemalteco a la democracia moderna de la posguerra, ¿no? Si evaluamos la revolución de octubre guatemalteca en un contexto más amplio regional, allí yo metería también la revolución de octubre en Venezuela en el 45 y la revolución en Costa Rica también de carácter democrático en el 48, fueron movimientos que, inspirados, digamos, en ese espíritu de la posguerra, de solidaridad hemisférica, de la Carta del Atlántico, de la lucha contra el totalitarismo, se abrieron a proyectos más democráticos, ampliar la base electoral, darle el voto universal, digamos, a las grandes mayorías. Y otro aspecto, otra vertiente también importante es el tema de las primeras bases del estado de bienestar, ¿no? Y la inclusión dentro de las constituciones de estas cláusulas sociales o derechos sociales, digamos, también llenaron todo el hemisferio. Y a todo ese movimiento de carácter, repito, más amplio hemisférico, se articula la revolución del 44 en Guatemala. Ya ahora lo interno, sí hay, digamos, un tema a lo interno de la Fuerza Armada, de lo que es el proyecto político de la Fuerza Armada, pero creo que sobre eso podemos ir más adelante. Claro. Javier, tu visión preliminar. Podemos analizar la Revolución de Octubre desde dos perspectivas, desde la perspectiva del cambio y desde la perspectiva de continuidad. La Revolución del 20 de octubre de 1944 significó un cambio con respecto al quehacer político, económico, social y cultural de Guatemala previo a ese momento. Y con esto, con lo que me refiero es, precisamente como nos comentaba Alejandra, el país se volvió mucho más democrático. Por primera vez las mujeres tuvieron derecho al voto sin ningún tipo de restricción. Mujeres alfabetas nada más, pero de todas formas, perdón. Sí, muchas gracias. Tuvieron esa oportunidad de votar, pero digamos también hubo una reforma educativa. Se trató de generar que a través de la educación los niños aprendieran tanto a vivir en democracia como a ellos poder tener un mejor desarrollo personal e individual, que era la visión de Juan José Arévalo Bermejo. Y ciertamente se puso en tela de duda el modelo filosófico, cultural, social, económico y político que se había instaurado a partir de la Revolución de 1871, que era un modelo que se basaba en básicamente un método positivista donde se creía que los mejores eran los que tenían derecho a liderar al país. Definitivamente donde se basó en una mano de obra forzada, principalmente campesina e indígena, para poder competir en los mercados internacionales de café, principalmente.
y que lo cultural se basó en un creciente racismo y discriminación hacia los indígenas que era diferente hacia, digamos, del modelo colonial. Entonces la revolución rompe esto y por primera vez empezamos a ver que los indígenas se empiezan a insertar en la política nacional y ya no solo local. Y en temas de continuidad también hay que entender que el modelo de la revolución de 1871, el modelo agroexportador de café, fue relativamente o bastante exitoso, y aunque ayudó a una pequeña parte de la población del país a enriquecerse más, esa pequeña parte de la población del país tampoco fue tan pequeña, en el sentido que implicó un crecimiento de las clases medias urbanas, sobre todo maestros, que fueron los primeros que fueron a protestar en contra de Jorge Ubico, militares, que fueron los primeros que iniciaron el movimiento revolucionario en 1944, estudiantes y abogados de la Universidad de San Carlos también, que eran las clases medias que en ese momento se encargaban de la administración de muchas de las empresas del país. Entonces vemos que en ese sentido el modelo de 1871 empezó a generar un crecimiento económico que empezó a favorecer a las clases medias, y en ese sentido la revolución del 20 de octubre de 1944 es una continuidad con ese incremento de la importancia de las clases medias urbanas en el país. Bueno, han dicho ustedes muchísimas cosas, pero voy a tratar de enfocarme en algunas importantes. Me dan ganas de tocar tantos temas, pero Alejandra, mencionabas en tu intervención también en ese diseño constitucional tan moderno que ustedes los dos plantean, ¿no? Tanto Javier como Alejandra han planteado esas, grandes avances, esa modernización, el acceso al voto casi universal. Las mujeres alfabetas ya pueden votar, pues la reforma educativa, el seguro social, el código de trabajo, etcétera. Pero también hay un ingrediente interesante en la Constitución, y es el rol de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ese Consejo de Seguridad en el que se pone al ejército casi al mismo plano del presidente. Es decir, también hay una parte ahí interesante en el modelo, Ale, que tú habías mencionado. Sí, digamos que ese es el talón de Aquiles del modelo, y después el mismo presidente Arévalo en sus memorias va a decir que ese fue un error garrafal de aquel movimiento, porque básicamente se quiso transpolar a la Fuerza Armada un poco el concepto de república, de dispersión de poderes, no tanto separación de poderes, sino dispersión de poderes. Y eso dentro del mundo castrense es básicamente alentar una guerra civil, cuando al ejército se le colocan dos jefaturas, que es el ministro de Defensa y el jefe de las Fuerzas Armadas. Y en este caso, bueno, no se sabe muy bien qué pasó. Eso es un hecho histórico que quedará en misterio no sé por cuántas generaciones más, pero allí precisamente esa polaridad entre Francisco Javier Arana y Jacobo Arbenz, resultó también en un atentado. Sin embargo, yo me voy por la tesis de que realmente esa división dentro de la Fuerza Armada que se hace en la Constitución del 45 fue básicamente hacer visible, lo que hizo fue positivizarse unas grandes divisiones que ya habían de facto dentro de la Fuerza Armada y que no vienen del 44, vienen de mucho antes, porque si nos vamos a la década, por ejemplo, unionista, antes de Ubico, estaba también esa misma polaridad, esa misma rivalidad entre Lázaro Chacón y Orellana, José María Orellana. Luego Ubico, el liderazgo de Ubico va a amalgamar un poco esa Fuerza Armada a lo interno, y cuando Ubico cae o renuncia, más bien, vuelven otra vez las luchas intestinas dentro del seno de la Fuerza Armada. Entonces también toda esta década turbulenta, yo digo que más o menos de la década del 20 a la década del 80, o sea, estamos hablando de 60 años de la historia de Guatemala, se pueden explicar fácilmente desde el punto de vista de las divisiones políticas de la Fuerza Armada. Y ciertamente, como me preguntas, eso fue un error garrafal de la Constitución del 45, haber dividido en dos cabezas el ejército, porque básicamente
visibilizó o creó el germen de una potencial guerra civil que es lo que iba a vivir Guatemala décadas después, ¿no? En ese contexto de transformación, Javier, tú mencionaste un elemento, un ingrediente que quizás se comenta poco, ¿no?, de esa época. Tú mencionabas entre las múltiples transformaciones también cambios para la población indígena, ¿no?, que bajo el modelo liberal pues, está su rol básicamente confinado al trabajo agrícola, ¿no? Pero ¿cómo cambia la situación de la población indígena en la revolución del 44? De en adelante. Bueno, digamos, hay que comprender que con el modelo agroexportador de 1871 básicamente se crea el reglamento de jornaleros, para los televidentes que no lo sepan, que obligaba a aquellos indígenas que no tuvieran cierta cantidad de tierra cultivable o que no tuvieran, digamos, alguna prueba de que trabajaban en otro lado, se les obligaba a trabajar en las fincas que decidieran los jefes políticos de cada departamento, que eran militares asociados al poder político nacional. En ese sentido, básicamente se creó un sistema de trabajo forzado de una gran parte de los indígenas del país, sobre todo de la Boca Costa, digamos, del suroccidente del país. Y su situación poco a poco empeoró porque se redujo la cantidad de tierras que tenían, porque no existía un buen sistema monetario hasta 1826, que se creó la moneda del Quetzal. No existía un buen sistema monetario, se les pagaba en especie y eran sujetos a muchas arbitrariedades de parte de la fuerza pública en función de generar mayores rentas para ese modelo agroexportador. La revolución de 1944, del 20 de octubre de 1944, lo que hace es, o uno de sus resultados es precisamente liberar, desde el punto de vista económico, es en un primer momento liberar a los trabajadores indígenas de esa obligación forzosa, arbitraria y efectivamente injusta en términos actuales de trabajar obligatoriamente en las fincas para exportación. Pero también se dieron otros cambios, y a partir de las elecciones que se dan, me parece, si no estoy mal, es en 1951, siempre se me confunde si es 50 o 51, pero creo que es 51, donde Jacobo Arbenz presidente, los indígenas empiezan a moverse, o ciertos grupos de indígenas empiezan a moverse y a ser parte del Partido Nacional de Jacobo Arbenz. Es decir, los indígenas se empiezan a insertar en la política electoral nacional. Antes su poder se circunscribía a ser parte de las cofradías nada más. Y digamos, en ese sentido, la revolución urbana de clase media que hay en la ciudad de Guatemala principalmente, aunque en otros focos también es transportada al área rural y al área indígena, en el sentido en que se cambian la estructura de poder electoral a nivel local y eventualmente a nivel nacional también. Gracias, me queda realmente lo que hizo la revolución fue crear un nuevo sujeto político. Ya no es el hombre mayor de edad, alfabeto, con propiedades, sino que ahora la base electoral se amplía, digamos, de una forma importante, pero yo realmente articulo, digamos, si bien eso era inédito para el país, no era extraño si lo vemos desde el punto de vista hemisférico. Claro. En todo el hemisferio estaba sucediendo eso exactamente, precisamente esas son las oleadas, los coletazos de la posguerra. Yo quiero hacer una pregunta a los dos, no me queda tiempo, me quedan 3 minutos y medio, pero le preguntaría a Ale y luego a Javier, ¿cuáles son las sombras del periodo revolucionario? Si pudieran ustedes destacar una o dos de las sombras, de los aspectos negativos de la época, ¿qué dirían ustedes, Alejandra? Mira, me haces una pregunta difícil y polémica porque mi respuesta nunca va a satisfacer como que a ninguna de las visiones polarizadas alrededor del tema. Pero yo, así como dije las luces en un principio, yo diría que las sombras tienen que ver con que el movimiento del 44 se radicaliza precisamente por esas pugnas políticas internas dentro de la Fuerza Armada, se radicaliza
con el siguiente gobierno, que es el gobierno de Jacobo Arbenz, que yo sí me afinco mucho en hacer esa separación entre Arévalo y Arbenz. No son lo mismo, ni uno es una continuación del otro. Entonces con Arbenz sí se radicaliza bastante el movimiento, y lamentablemente Arbenz no entendió la dinámica geopolítica del momento, que era el contexto de la Guerra Fría. Y ese error Arbenz lo va a pagar caro. Sabemos cómo termina la historia en el 54, y yo quería acotar que precisamente darle una visión más hemisférica al asunto nos ayuda a ver el tema, porque si vemos con Rómulo Gallegos en Venezuela en el 48, también hubo un golpe militar que retrocedió aquel movimiento. Pepe Figueres en Costa Rica logra establecer un sistema político que existe en Costa Rica hasta hoy, una democracia muy pujante, la democracia más larga de América Latina la tiene Costa Rica, y es porque supieron entender el contexto en el que estaban dentro de la Guerra Fría. Claro. Entonces yo creo que aquí eso fue lo que faltó. Lo que falló. Javi, tu respuesta. Sí, brevemente, más que digamos, si seguimos celebrando y criticando al mismo tiempo la revolución del 20 de octubre, es porque hay problemas fundamentales que esa revolución expresó y que no se lograron solucionar. Desde el punto de vista político, definitivamente es crear un sistema político realmente democrático, lo cual no existe el día de hoy, y que vemos sus secuelas en una cooptación del sistema de justicia. Y por el otro lado, crear un sistema económico en el que la mayoría o todos los guatemaltecos tengan la oportunidad de crecer, y que también las estadísticas nos dicen que tal cosa no existe ni ha existido en Guatemala nunca en su historia. Entonces, tal vez un poco para hacer más complejo el pensamiento de Alejandra y terminar mi alocución, sería decir que no veo que en los guatemaltecos exista puntos medios. Como dice don Francisco Pérez de Antón, somos los herederos de los ejércitos españoles y de la iglesia, que son instituciones verticales, y nos cuesta mucho realmente negociar y crear sistemas estables como el costarricense. Entonces, mi deseo y mi celebración de este 20 de octubre del 44 es que pensemos básicamente si queremos seguir con esa división y ese faccionalismo y ese fanatismo con el que tratamos la política, o si realmente queremos tomar la responsabilidad de crear un país mejor. Una invitación a la que yo me sumo, y gracias por tus palabras y las tuyas, Ale. Muchísimas gracias a ambos por esta interesante explicación. El tiempo se agotó, quiere decir que estuvo muy interesante la conversación, así que es momento de poner fin al debate en Razón de Estado.